¿Qué seríamos sin calle, sin plaza ni carretera, sin suelo que pisar ni canciones que escuchar, vagando al infinito sin más norte que un instinto que adormece y desvanece las ganas de hacer algo distinto, presos de un desconocimiento cuyas armas indomables muestran las debilidades de un cerebro sin movimiento? ¿Y qué seríamos sin esos locos, que sin calle ni plaza, sin suelo ni carretera, siguen convencidos en su vereda, sintiendo que la solidaridad es lo único que nos queda? Los locos cuyo destino tiemblan pensando en vilo, soñando que esos valores luego no caigan en el olvido, asumidos y consumidos, enterrados en el camino que formemos al reencontrarnos, volviendo a ser de esto el más inhumano de los sentidos. Lo estamos respirando bastante. Es decir, va al ladito nuestro. Ahora que se pueden sacar se pueden sacar como si fuesen perros a los niños menores de 14 años a la calle, pues yo casi que me veo con este tema igual. Es decir, va de la mano, que lo vamos paseando, señoreando por ahí. Y entonces, investigando sobre este tema, obviamente las redes sociales ahí son unos buenos aliados. Entonces me gustaría compartir contigo una lectura de unas cartas que he encontrado. Dice: hola vecino, sabemos de tu buena labor en el hospital y se agradece, pero debes pensar también en tus vecinos. Aquí hay niños y ancianos. Y bueno, hay lugares como el Barataria, no sé lo que es. Dice, hay lugares como el Barataria donde están alojando a profesionales. Mientras esto dure, te pido que lo pienses. También, o sea, se mantiene un poco en el límite de la cordialidad. Y bueno, tenemos este otro que va un poco más a saco y dice, a los médicos del edificio. Le solicitamos no usar los ascensores ni circular por el mismo. Acá viven muchos adultos mayores de riesgo. Tomen las medidas para no tener que caer en la justicia. Si este va un poquito más para allá. Más fuerte. Para no tener, es decir, que aquí hay como una semi-amenaza, ¿no? Decir, oye, ten cuidado, no te pases porque nos podemos enquerellar, ¿no? Dice, nos tiene que cuidar. Decir, aquí se refiere a una sola persona, ¿no? Dice, nos tiene que cuidar y ser responsables. Ojo, apelando a las responsabilidades. Piensen en el otro. Es decir, le solicita que piensen en el otro, pero en ellos mismos, pues la verdad es que claro, no se lo explican mucho, ¿no? Entonces, sí, claro, es decir, ahora con el tema de... Ahora estamos conociendo un poco más quién es nuestro vecino, ¿no? O vecina, pero también están estos casos. El quién es el otro. Fíjate que en tan poco espacio, en tan poco sitio como puede ser un edificio, un bloque de vivienda, donde una está muy cerca de la otra, cabe también mucho odio, ¿no? ¿Tú cómo, sí, la verdad es que en una situación como la actual, pues sí que cabe mucho en las personas el mirar por su bienestar, porque nos hemos encontrado en una situación en la que el desconocimiento sobre lo que está pasando está a la orden del día, y entonces a raíz de ello pues está la gente mirando mucho por su salud y pensando realmente que debemos de mirar por la salud de todos, pero la mía primero. Es un problema que veo yo actualmente, que siempre se piensa en que todos debemos de colaborar, pero para que yo me salve. Entonces, creo que en este sentido, estas cartas dejan ver esto, que siempre se piensa apelando a esta solidaridad y a esta comunidad de bienestar, pero siempre remitiendo a mi bienestar personal. Y muchas veces no nos damos cuenta de que estamos generando un posible daño a esa otra persona a la que apelamos esa acción de solidaridad y de comunidad, ¿no? Entonces, si ahondamos un poco en esta cuestión, incluso estaríamos hablando de
de un comportamiento de miedo, ¿no? O sea, aquí es Sí, como sí. esa actitud primaria, básica, esa emoción básica, ¿no? De las 5 o 6 que tenemos, no recuerdo bien. Tampoco soy psicólogo. Pero sí, claro, al final estamos hablando de miedo, ¿no? O sea, Sí, yo diría que estamos hablando de miedo, que probablemente venga a raíz del desconocimiento que tenemos sobre una situación nueva, porque es una situación nueva y nos ha pillado a todos de sopetón. Y, y eso, como no conocemos bien la situación, lo que está pasando, ni lo que nos puede pasar a nosotros, pues sentimos miedo y tomamos todas las precauciones posibles. me gustaría rescatar un testimonio que leí el otro día de Sandro Galea, que es epidemiólogo e investigador de los efectos mentales de las grandes emergencias. Si me parece muy interesante, ahora te voy a leer textualmente lo que dice, y me parece interesante rescatar este testimonio porque pone en valor que una enfermedad como esta, una pandemia como esta, no solo está causando muertes y bueno, pues afecciones de la salud, sino que también estragos psicológicos, es decir, está causando Claro. problemas psicológicos, ¿no? Que incluso me atrevería a decir que van aparejados, ¿no? Que también es salud. Me gustaría resaltar este testimonio y dice así, dice, esta crisis es un acontecimiento traumático masivo sin precedentes, mayor que ningún otro por su dimensión geográfica. Dice, ya no solo las personas que enferman, sino por el miedo y la incertidumbre que recorre a la sociedad en general, ¿no? Es lo que... Sí, yo diría que este miedo también viene por la personificación, por la materialización de esta desgracia, porque sin embargo encontramos unos problemas bastante importantes que tenemos en nuestro día a día, como puede ser la contaminación y el cambio climático. Sin embargo, que como no sería se materializa, uno de los pocos beneficiados de todo esto, ¿no? El sí, cambio es climático. un poco el beneficiado indirectamente, ¿no? Por nuestro cese de la actividad. Pero claro, tenemos problemas que se saben que son problemas, que tenemos incluso, sabemos mucho más de estos problemas en contraposición al coronavirus. Y claro, como no lo tenemos presente, como no lo tenemos en nuestro día a día, como no se materializa, por así decirlo, en nuestro día a día, pues ese miedo no está presente. Entonces, encontramos a personas muy concienciadas con el cambio climático, pero que no viven el cambio climático como si se viviera, como si se vive actualmente el tema del coronavirus. Entonces, esos cambios de afectividad y psicológicos que probablemente tengamos todos, porque es algo que más o menos Pero es afecta. algo incluso que el propio gobierno ¿Mm? actual, el gobierno de Pedro Sánchez, lo está manifestando diariamente. Claro. Por ejemplo, lo que pasó el martes, este martes, con el ministro Illa, ¿no? ¿Mm? Cuando anunció el tema de que los niños ya podrían, a partir del 27, podrían salir a la calle. Lo anunció, fíjate, anunció la medida, lo tengo aquí apuntado, por la mañana, se aprobó por la mañana y por la tarde rectificó. Twitter, Sí. por supuesto, se manifestó al respecto y la palabra rectificar estaba en boca de todos, ¿no? Pero el propio gobierno está afrontando esto al día, es decir, no se puede premeditar un plan, sí que, claro, la estrategia que siguen los expertos por su experiencia, por, como ya hemos hablado antes, epidemiólogos y científicos que han estudiado las pandemias históricas, pero es un tema que ni el gobierno está a salvo. Claro, a ver, nos hemos encontrado en una situación nueva y eso hace que en nuestro día a día tengamos nuevas noticias, tengamos nuevas formas de ver la situación y la misma OMS, la misma Organización Mundial de la Salud, ha tenido que rectificar en momentos porque, claro,
es algo nuevo, tenemos que ver cómo evoluciona y sin nosotros tener observado cómo va evolucionando, que hay nuevas formas de tener el virus de manera asintomática que no se sabía antes, y eso pues genera unas rectificaciones, porque claro, no podemos tratar todo esto como si fuera algo que estuviera hecho de antes, ni que tuviéramos un conocimiento previo. Entonces tenemos que ir adaptándonos al entorno que nos rodea. Y cuando abrí esta puerta y fui para el coche, claro, yo de este lado no vi nada, que estaban las dos ruedas pinchadas, pero yo no me di cuenta. Pero cuando fui a abrir el coche, vi que estaba la pintada esta de rata contagiosa y me quedé... Es que no me lo podía... Al principio no me lo podía creer. Digo, no entiendo nada. El odio viene del latín, que es odium, que significa conducta detestable, es decir, una conducta que hay que evitar. Y su significado actual es antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Es decir, cuando se le hace la pintada de rata contagiosa, se le está deseando algo malo, en el sentido de se le está llamando rata, se le está insultando y es algo destructivo para esa persona. Es decir, estás haciendo que esa persona esté peor de lo que estaba y que esa persona se pueda tomar a mal lo que ha sucedido. De hecho, de odium, del latín, viene también el significado, también del latín deriva la palabra enojar, es decir, hacer odiar, es decir, hacer que una persona tenga una reacción mala o una conducta mala. Es un verbo que se usa mucho más en Latinoamérica, y aquí no tanto, pero claro, con este acto de rata contagiosa también provoca que la otra persona actúe de una manera detestable. Entonces, incluso aquí ya se no ve solo... mucho más el odio. Sí, perdón. Incluso ya no solo la víctima en este caso, o la persona que ha recibido ese odio, sino los efectos secundarios de las... Bueno, sí, los efectos indirectos que tiene sobre las personas que hay alrededor, ya sea Claro. vecinos también, familiares. Y entonces yo, siguiendo un poco las definiciones y la etimología que has comentado, ¿cómo se podría relacionar eso con la palabra incitación? Es decir, porque Claro. enojar un poco se podría relacionar con incitar, ¿no? Claro, enojar invita a un acto, invita a algo. Es decir, en este caso, el hecho de que se le haya pintado rata contagiosa hace que, a lo mejor, unos vecinos que no tenían ese punto de vista con respecto a esta doctora, pues ahora lo tengan. Y aparezca ese miedo y evoque en actos de miedo y de rechazo con respecto a esta persona. En este sentido, sí, que evoca a un acto que el mal se desea, ¿no? Por así decirlo. Entonces se le está haciendo más mal aún a la víctima, haciendo que otras personas terminen rechazándola. Entonces aquí sí que veo muchísimo más evidente el odio y que viene, como hemos dicho anteriormente, de un miedo incontrolable. El odio y el miedo, siempre se ha dicho que, como todos los sentimientos y los caracteres afectivos que llevan a actuar impulsivamente, se suele decir que no son razonados. Siempre se ha dicho que no hay un razonamiento que haga, vale, pues yo voy a hacer esto. No. El problema principal que tiene es el carácter irracional del miedo por el desconocimiento. Cuando tú no conoces algo, no puedes razonar sobre ello. Hay un apunte aquí que me gustaría resaltar, y es que odiar no siempre es delito. Esto nos lo va a aclarar mejor el profesor Joaquín Uría, y por supuesto nos va a dar pistas sobre lo que constituye o no un delito de odio, así como también los criterios que se estipulan en el Código Penal para valorar esto, ¿no? Entonces, cuando hay una incitación, hay una voluntad de que alguien más reaccione ante eso. Claro. En el caso de la ginecóloga que ya te digo, de Barcelona, da la casualidad, no sé si llamarlo casualidad o no,
no es española. No es española. Hombre, a ver. De hecho, bueno, los Mossos de Escuadra ya han dado con el autor, pero entonces aquí habría otro tema que es interesante también el debate. Bastante interesante. No lo vamos a tratar en profundidad, pero sí que la cultura de cómo vemos al otro, ¿no? De cómo vemos al otro que no es de mi propia cultura. Hay una definición que me ha gustado mucho, me la he apuntado para comentarte de la Josema, y es que la cultura del odio, te la leo, ¿vale? La cultura del odio comparte con la cultura estándar, por decirlo así, que normaliza lo que está mal, que no busca soluciones, sino enemigos a los que culpar. Dice, porque jamás se verán como responsables de lo que los rodea, siempre habrá el otro, siempre habrá otro. Fíjate que aquí resalta términos como la culpa, la responsabilidad social, ¿no? Y la búsqueda de soluciones. Aquí, claro. Cuando hablamos de cultura de odio y de delito de odio, yo creo que no nos podemos, o no es responsable quedarse en la superficie, quedarse en las declaraciones de unos de otros. Eso lo estamos viendo en política. En política hay veces que se confunde lo que es odio de lo que es crítica política. La crítica política es legítima, el odio no. Claro. El odio va a desestabilizar, a crear crispación. Y eso en una sociedad democrática, un Estado de Derecho como es el que tenemos nosotros, eso es ir a romper de raíz los cimientos que nos sostienen, ¿no? Entonces es una definición, y sigo, la comodidad rompió sus propios límites mostrando un ser humano sin conciencia de sus actos. Qué fácil es echar la culpa, ¿no? Vuelva Claro. con la responsabilidad y conciencia de lo que uno hace. Hilo con lo que comenzábamos al principio, el pensar en cómo se piensa, ¿no? La metacognición. Yo creo que aquí es bastante importante hacer un ejercicio de oye, ¿cómo impactan mis actos en los demás, ¿no? Claro, por eso mencionaba anteriormente que es un acto irracional, es decir, no se razona, no es algo premeditado en el sentido de que se sepan las consecuencias que tiene, sino que la voluntad es incontrolable, que es lo que se ha hablado siempre, de que el odio y estos actos que son muy afectivos, por así decirlo, nunca se saben las consecuencias que van a tener y se actúa alocadamente, por así decirlo. Entonces, sí que concuerda muy bien con lo que estás comentando tú actualmente, de que no se tiene en consideración las consecuencias de los actos y solo se busca evitar la culpa y echársela a otra persona. Derramar la culpa en otra persona sin saber si esa persona pues realmente la tiene. No nos interesa eso, simplemente nos interesa echar la culpa a otra persona y, como has dicho, probablemente si está en un grupo social diferente al nuestro, con más tranquilidad le echamos la culpa a esa persona o a ese grupo de personas. Oye, Josema, ¿a quién afecta más el odio? ¿Al que lo emite o al que lo recibe? A ver, Pedro Pastor, que es un cantautor que personalmente adoro y que recomiendo mucho de escuchar, en su último álbum, Vulnerable, tiene una canción que se titula El odio, literalmente el odio. Y la primera frase es: definitivamente el odio hiere más a quien lo siente que a quien se dirige. Es muy llamativo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho anteriormente, el odio puede ser fruto del miedo, fruto del desconcierto de la gente. Entonces es una afección que hace que tú no puedas ni llegar a controlarte, ni llegar a pararte a pensar en las consecuencias que pueda tener para otras personas y terminar haciendo daño. Después, indirectamente, se puede llegar a dañar o no a la víctima. ¿Por qué? Porque, como puede ser en el caso de la pintada en el coche, sí que se daña a la víctima. Pero aquí aparecen unos personajes que se pueden llegar a llamar trolls o
los haters de redes sociales que generan odio. No tienen otro objetivo que generar odio. Y puede ser más efectivo o menos según a la persona a la que vaya ese odio dirigido, porque puedes echarle más o menos cuenta. Sin embargo, el malestar a quien realmente están heridos son las personas, esos trolls y esos haters que buscan crear confrontación. Es decir, aquí el problema lo tienen los odiadores, por así decirlo, las personas que incitan al odio. Esos son los que tienen el problema realmente. Me he acordado cuando has dicho, bueno, pues el tema de definitivamente le hiere más a quien lo hace que a quien lo siente, ¿no? Podrían ser, ¿quiénes serían los afectados? Claro, los afectados, Camus, entendiendo, bueno, si quieres lo explicas tú, como La Peste, que fue el libro, pues un libro muy famoso de este autor, ¿no? Sí, claro, se está volviendo a mencionar a Albert Camus, a la novela La Peste, que refleja muy bien cómo una plaga puede hacer que el comportamiento de las personas en una situación de crisis o nueva o incontrolable, como la que estamos viviendo a día de hoy, puede hacer que el comportamiento de las personas varíe. Una frase que se está poniendo muy de moda y que se está mencionando habitualmente por redes sociales es: las peores crisis, las peores plagas o pandemias, por así decirlo, no son biológicas, sino que son morales. Entonces, Camus quiere referirse a esto con el comportamiento y el odio que puede llegar a surgir de estas crisis. Él también dice que una crisis puede sacar lo peor y lo mejor de las personas. Y es una cosa que estamos viendo a día de hoy. Estamos viendo odio, generación de odio y crispación entre la gente, y también estamos viendo a una gente que se sacrifica sin pedir nada a cambio por los demás. Puede que sea tan antiguo, pero lo que no es admisible en un Estado de Derecho. No que se diga, sino que se haga. Es decir, los jueces tienen que aplicar la ley. Que las penas que se atribuyen a la conducta de las personas juzgadas, pues son excesivas. Joaquín, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí disfrutando la cuarentena. ¿Cómo lleva la tarde? Bien, bien, aquí sin salir mucho de casa, digamos. No he estado en muchos bares, así que nada, bien. ¿La cuarentena la estás pasando solo, acompañado? Pues solo, estoy pasando solo. Muy bien. Oye, hay una cuestión que viene al hilo de lo que estamos hablando en este debate y es la cuestión de los delitos de odio. A mí me gustaría preguntarte si odiar es delito. No. A ver, ha ido que, claro, la palabra delitos de odio se ha puesto de moda hablar de los delitos de odio, ¿no? Como si todos sabemos, delito de odio. Delito de odio es una expresión que se inventó no hace tanto, ahora pues como 20 o 30 años, referida a una cosa muy concreta, pero se ha metido en el lenguaje común y de pronto parece que estamos diciendo que está prohibido odiar, y ni mucho menos. Odiar es un sentimiento como otro cualquiera. Tú puedes odiar al del equipo contrario, a tu vecino de arriba que te pone todos los días la música, o a quien no piense ideológicamente como tú. Odiar no es delito, ni puede serlo en ninguna sociedad democrática. Oye, ¿y qué entiende el Código Penal como delito de odio? Claro, eso es otra cosa. A ver, en el Código Penal español tenemos en el artículo 510 del Código Penal, hay un delito que es lo que la gente llama delito de odio, insisto, que no aparece la frase en ningún momento, la expresión en el Código Penal, que es un delito que viene a ser quien incita a la ciudadanía a mantener determinadas actitudes, porque puedan ser racistas, homófobas, es decir, quien incita a discriminar a las personas en razón de su raza, de su origen, de su condición sexual, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los criterios para valorar si un hecho constituye delito de odio o no? Bueno, a ver, ahí lo que... Claro, el Código Penal español es muy parco, es muy poco detallado, pero tenemos jurisprudencia pues, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre todo, de algunos otros órganos, el propio Tribunal Constitucional, y más o menos sabemos
qué es lo que se puede perseguir y qué es lo que no. Aunque el Código Penal español, ya te digo que es muy amplio y le falta detalle. En realidad, lo único que se castiga es quien utiliza el lenguaje, quien hace un discurso, con la intención de provocar discriminaciones. Quiero decir, no se castiga a quien expresa su propio odio, sino que se castiga a quien quiere incitar, quiere crear un ambiente en el que se discrimine a alguien. Entonces, el elemento esencial es que tú digas algo que potencialmente puede hacer que la sociedad discrimine a un colectivo vulnerable. Esa es la idea básica, que tú puedas provocar discriminación contra un vulnerable. Entiendo entonces que se valora que en el hecho en sí haya una voluntad de daño, ¿no? Con lo que se expresa o lo que... Claro, no solamente una voluntad de daño, sino una voluntad de incitar a que se cometa un delito. No, un delito de odio no puede ser que yo exprese mi alegría porque ha muerto un torero o porque ha muerto un terrorista, que las dos cosas las hemos visto en las redes sociales. Si yo estoy muy contento porque ha muerto una persona que odio, digo, por fin se ha muerto fulanito. Eso no es un delito porque no estoy incitando a nadie. Ahora, si yo tengo la intención de incitar y yo utilizo un tweet o un post de esto en Facebook o algún tipo de expresión pública para decir hay que evitar que los gitanos entren en las tiendas o no permitas que tu hija salga con un homosexual. Si yo estoy incitando a que se produzcan conductas discriminatorias, entonces ahí es donde está. Entonces tiene que haber una voluntad de motivar a la gente para que discrimine. Entonces yo me pregunto, y a ver si me puedes ayudar un poco a dilucidar un poco esta cuestión, ¿cómo está afectando o cómo crees que está afectando el COVID-19 a los derechos fundamentales de los ciudadanos en materia de la arbitrariedad del poder, por decirlo así? Eso es una pregunta muy interesante. Además, yo creo que es algo que nos debería inquietar más de lo que nos está inquietando a todos. A ver, un estado de alarma, por definición, es un estado excepcional. Quiero decir que se alteran el funcionamiento de los poderes del Estado. Nosotros tenemos una Constitución que dice cómo tenemos que funcionar normalmente y en un estado de alarma eso no se aplica y algunas partes de la Constitución pues no se aplican. Y sobre todo en el estado de alarma se le dan unos poderes exacerbados al gobierno central que empieza, bueno, pues a tener poderes, decisiones que no le corresponderían habitualmente. Si el gobierno ocupa el espacio propio de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, puede restringir derechos fundamentales. O sea, que un estado de alarma es una situación que ya afecta a los derechos, por definición. En la práctica, en este estado de alarma, ha pasado esto, a todo el mundo le ha parecido bien. Creo que no hay una reflexión social sobre lo peligroso que es esto y cómo en cuanto que podamos hay que volver a la normalidad, porque no volver sería una pérdida definitiva de derechos intolerable. Y al mismo tiempo yo creo que el estado de alarma ha dado lugar a que en determinado espacio haya conductas por parte sobre todo de las fuerzas de seguridad, pues que no son la conducta ejemplar que deberían tener. Yo creo que todos estamos viendo en las redes sociales excesos de policías que al amparo de su propia interpretación de las restricciones del derecho del libre movimiento, de la libertad de movimiento, pues están abusando de su autoridad. Yo creo que esto es algo que además deja en muy mal lugar al Estado. La imagen esta de que en cuanto que ellos son los reyes de la calle, la policía en vez de defender los derechos actúan como unos chulos, pues bueno, sin respeto a las personas, hace mucho daño. Y yo creo que sería importante que el Estado ponga de su parte investigaciones, recursos, sanciones para evitar que esto pase. Porque precisamente cuando más débiles están los derechos de los ciudadanos, cuando estamos con los derechos restringidos, es cuando es más fácil vulnerarlos. Luego ahora lo que haría falta es que el Estado ponga de su parte para evitar que estas conductas de la policía, de la Guardia Civil, de las policías autonómicas o de las policías locales, pues sean una excepción. No podemos tolerar que un policía, amparándose en que él es el que representa el monopolio de la fuerza legítima, pues abuse de ese monopolio y humille a personas o tenga abuso de autoridad. Eso es intolerable y con eso en concreto yo creo que el gobierno tiene que acabar. Otros detalles que está viendo también de restricción de derechos, bueno, yo creo que como ciudadanos tenemos que reivindicar en este momento que no nos corten los derechos más de lo estrictamente necesario. Un buen ejemplo ha sido muy reciente, cuando el gobierno quería autorizar que los niños salieran a la calle,
pero con unas condiciones que eran disparates, ¿no? Que decía, bueno, que vayan a los supermercados o a la farmacia, un disparate. Y yo creo que ahí la respuesta social, el que toda la sociedad a una dijeron esto es una locura, no tiene sentido, ha hecho que el gobierno cambie su manera de pensar. Yo creo que esa es la buena actitud. La actitud buena es una ciudadanía que defiende sus derechos y que le dice al poder, cuidado, que aunque estemos en estado de alarma, no todo vale y solamente valen las restricciones proporcionales. Yo espero que eso mismo se haga en más cosas, que utilicemos las redes sociales para lo que tienen de positivo y frenemos, digamos, la tendencia al abuso que siempre tiene el poder. Entiendo que tú ves entonces esa actitud como una solución o una forma de plantar cara a esa arbitrariedad que ahora mismo nos hemos visto un poco imbuida por este virus, ¿no? Claro, José Manuel, es lo que nos queda. Cuando nos cortan los derechos, cuando no podemos salir a la calle, bueno, ¿qué es lo que nos queda? Las redes sociales y los mecanismos que como sociedad nos permitan expresarnos y nos permitan, digamos, tener alguna fuerza y amenazar al poder. Luego no queda otra en estas circunstancias. Sí, sí, sí. Y además, claro, lo que pasa es que ahí entra un poco el uso, ¿no? Porque a su vez, lo comentábamos antes, son también caldo de cultivo del odio. Entonces es la solución, pero entraña como esos efectos secundarios, por decirlo así, que bueno, claro. pues, al final son Fíjate que desafortunados. las redes sociales, yo creo que por un lado son una bendición, porque en ningún momento de la historia hemos tenido la posibilidad que tenemos ahora de que una gran parte de la ciudadanía se exprese y se le oiga. Una persona cualquiera en su casa escribe un tuit y lo puede leer el presidente de gobierno. Eso da una oportunidad excepcional, pero como tú dices, una oportunidad que viene con riesgos, que son los riesgos de que la mentira, los bulos, las noticias falseadas provoquen corrientes de opinión que no tienen el sustento en un hecho real. Entonces, bueno, pues las redes hay que aprovecharlas como oportunidad y hay que tener cuidado en el uso para que no se conviertan pues en lo que no deben ser. Claro que sí. Hola, hoy me han comunicado la sentencia condenatoria por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es una sentencia absolutamente desproporcionada e injusta que me condena a 19 meses de cárcel porque dan un plus de credibilidad a la palabra de 3 agentes que dicen que les insulté y que les agredí. Me gustaría comentar contigo la noticia que hemos conocido esta mañana, aunque ya hemos dado unas pinceladas y creo que se puede entender con lo que ya hemos hablado, pero me gustaría ahondar en ello. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena a Isa Serra, diputada de Podemos, a 1 año y 7 meses por intentar parar el desahucio de un vecino de Lavapiés. Entonces, yo me preguntaba qué papel tiene ahora el Poder Judicial en todo este contexto, ¿no? Ya hemos dicho de decreto de ley de estado de alarma y toda esa, pues esa arbitrariedad que venimos hablando, ¿no? ¿Qué papel tiene ahí el Poder Judicial? Claro, fíjate, la condena a Isa Serra, como otras muchas, pero esta ha tenido más repercusión porque, como tú dices, es un político, una política. La condena ha sido porque había unos policías locales que decían que mientras estaban intentando frenar el desahucio, pues que ella insultó a algunos y que le arrojó objetos. No hay ninguna prueba. Hay miles de fotografías de ese día, en ninguna aparece ella, ni siquiera en un piquete. No hay ninguna prueba más que la declaración de una serie de policías. Y los jueces le han dado bastante veracidad como para condenar a más de 1 año y medio a una persona. ¿Qué es lo que pone eso de manifiesto? Pues eso pone de manifiesto que nuestro Poder Judicial, con demasiada frecuencia, tiene esa tendencia, digamos, de nos cubrimos. Los que somos el poder nos cubrimos entre nosotros. Si un policía llega o 2 policías y me dicen que han visto a ese señor hacer algo, yo me lo creo porque son policías. Eso no pasa en otros países. Eso es una herencia del franquismo y una herencia de una época en la que, bueno, parece que la policía era la autoridad y lo que diga la policía está bien dicho. Hoy día la policía es la autoridad, pero el papel de los jueces tiene que ser frenar la arbitrariedad del poder. No cubrirla, no taparla, sino frenarla. A mí me preocupan mucho estas decisiones. Esta se ha hecho conocida porque era una diputada, pero pasan a diario. Cualquier abogado que defienda, que está acostumbrado a defender derechos civiles, se encuentra casos en los que incluso incurriendo en contradicciones, incluso cuando los policías ven que claramente se han inventado una versión, que utilizan todas las mismas palabras, con casos muy evidentes, los jueces dicen si es un policía, será verdad.
cuando su tarea no es defender a la policía, sino defender la ley y evitar los abusos. Yo creo que hasta que no cambiemos la mentalidad del Poder Judicial, sentencias como esta lo que nos dan es la sensación de que los jueces no nos protegen y no nos amparan, y que los jueces van a estar siempre dispuestos a hacer daño al débil y a ser muy débil con los fuertes. Y eso no es lo que debería ser. Y bueno, pues mientras no cambiemos el Poder Judicial español, su manera de pensar, creo que nos transmite mucha sensación de indefensión a la ciudadanía. Para ir concluyendo, hemos hablado de los pilares de una sociedad democrática y me gustaría reflexionar contigo y retomar un debate que ya, que lo puso de manifiesto Popper, seguramente lo conocerás, y es, ¿crees que hay que ser tolerante con los intolerantes? Pues fíjate, yo creo que sí. Yo estoy un poco cansado de ver circular por internet ese pequeño cómic donde parece que dice que se recogen las ideas de Popper, que es falso. Popper nunca dijo que hay que ser intolerante radicalmente con los intolerantes. Yo lo que, fíjate, y eso tiene que ver con lo que hemos hablado antes, la experiencia histórica, yo lo he visto de cerca y lo he estudiado en algunos países. La experiencia de cualquier genocidio, tú vete a Ruanda, vete a Bosnia, vete a Alemania, vete al genocidio armenio. Lo que quiero decir es que, fíjate, en la Alemania nazi, y esto no se sabe, es un detalle que nunca se cuenta con el cómic este famoso, en la Alemania nazi, o antes la Alemania de Weimar, había leyes que prohibían a los intolerantes, que ilegalizaban a quien defendiera ideas racistas. ¿Para qué sirvieron? Para nada. Porque las leyes que castigan a los racistas las van a aplicar jueces. Y si esos jueces son, como los jueces alemanes de Hitler, jueces nazis y racistas, las van a aplicar contra los judíos. Luego, lo que pasó en la Alemania nazi es que las leyes contra la discriminación se le aplicaron a los judíos que protestaban y no se aplicaban a los jerarcas nazis. Y eso es lo que pasa siempre. Fíjate, el delito de odio, y volvemos al principio de nuestra charla, el delito de odio en España no se está utilizando contra quien incita a discriminar a los homosexuales o a los negros o a los extranjeros. El delito de odio se está utilizando para quien se enfada con la policía o que le lleva la contra a los jueces. Hay más acusaciones en España de delito de odio por decir que no está contento con la policía, que por discriminar a extranjeros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el delito de odio no es para defender a los colectivos vulnerables. Los jueces, los fiscales, los abogados españoles están utilizando el delito de odio para defender a la policía. No hay condenas de delito de odio por ser un xenófobo. Y hay condenas de delito de odio por haberse negado a arreglar un coche de la policía. Eso es un disparate. Luego, las normas contra los intolerantes, que en teoría suena muy bien y te enseñan el cómic de Popper y tú dices, me lo creo, en la práctica son un disparate porque son normas para que el poder calle al disidente. Luego, detrás de ese cómic, lo que hay son normas para callar al disidente. Me parece muy interesante y nosotros vamos a tratar en esta serie de cafés sobre el delito de odio, queremos tratar un capítulo sobre la inmigración. Creemos que en ese sentido es importante abordar esta cuestión. ¿Qué crees que aprenderemos de esta experiencia, de estar confinados por este virus letal? Bueno, yo creo que en este momento es difícil de predecir. El confinamiento está sirviendo para cosas prácticas de cada día, para conocer a nuestros vecinos, para reflexionar. Hay gente que está leyendo más de lo que leían, cosas positivas. No está todo el día en la calle. Pero también, como tú has apuntado en esta charla, pues también para cosas negativas como restringir los derechos, espiar a los otros, fomentar la intolerancia. Entonces yo creo que es difícil en este momento saberlo. Puede, fíjate, que esto acabe en 6 meses y que ni nos acordemos de cuando estuvimos confinados. La memoria social muchas veces es muy leve y la gente ni se acuerda lo que pasó 3 días antes. Es decir, nos podemos encontrar que de aquí a un año estemos viviendo como si esto nunca hubiera sucedido, o nos podemos encontrar con que esto cambie los hábitos sociales. Si cambia, yo espero que tiremos de lo bueno, de cómo nos estamos relacionando más con los vecinos, cómo estamos recuperando el deseo de vernos, de tocarnos, de dialogar, y no nos quedemos con lo malo que es esta división social que está llevando tantos días de confinamiento, la gente enfadada, echarle la culpa a uno, al otro. Yo espero que nos quedemos con lo bueno, pero también es posible que esto pase y se nos olvide
y sea una mancha en una historia que apenas tenga trascendencia. Ya lo veremos. Pues yo creo que ha quedado estupendo. Lo dejamos aquí, lo dejamos en alto. Te iba a hacer una pregunta más, pero he preferido para aquí dejarlo muy bien en la cumbre. Así que por mi parte me ha parecido bastante interesante. Creo que has dado varios apuntes para esclarecer esta cuestión y para encontrar un poco, ir al origen del problema, no quedarnos en lo superficial, en la declaración de uno y de otro, sino a eso que hemos hablado de esa corrosión de base o esa brecha que desestabiliza un poco el sistema, ¿no? Entonces, por mi parte, nada más, Joaquín. Así que muchas gracias. Encantado, cuando queráis, a vuestra entera disposición. Un saludo fuerte. Muchísimas gracias, Joaquín. Que venga, hasta luego. Si te parece bien, para ir concluyendo ya, yo creo que ha salido un cafelito bastante interesante. Creo que se me ha enfriado el mío. Tengo fama de hablar mucho. Para ir concluyendo, hay una pregunta que la hemos anunciado estos días en redes sociales, que es, bueno, yo me pregunto, vamos a ver, de esta experiencia, de este confinamiento sin precedentes para nosotros, ¿saldremos más unidos o más distanciados? ¿No? Aquí es una cuestión que el tiempo lo dirá, por supuesto. Estamos hablando, bueno, de cosas que no podemos manejar, pero sí que es verdad que podemos apuntar, ¿no? Yo quiero, o sea, eso ya es voluntad y esperanza que tengo. Claro, yo quiero que salgamos más unidos. Y tenemos dos ejemplos de la filosofía actual, como son Zizek, que sostiene que la solidaridad y la colaboración no es algo irreal, no es un idealismo imposible, sino que es algo que podamos llegar a tener en nuestro día a día, que se está viendo que lo tenemos, y que es lo único que puede salvarnos. Yo espero que de esta experiencia salgamos por lo menos con la capacidad para identificar cuál es el pulmón de una sociedad, que nos permite, cuál es el órgano que nos permite seguir avanzando como sociedad y seguir adelante, seguir viviendo. Olvidemos nuestros nombres, nuestra patria y nuestra escuela, que el tiempo nunca espera ni el más valioso de los hombres. Olvidemos las verdades que prejuzgan realidades, yendo firmes en una dirección donde no se mire la opinión, remando conjuntamente hacia un mundo diferente, donde se mire a la gente sin miedo y sin rencor. Recordemos que el pasado aún no se ha terminado y a muchos nos ha enseñado el valor de la atención, que un minuto de palabra basta para que alguien se abra, y escuchar su sinfonía es abrir tu corazón, poner en ti su propia ilusión y dejar de lado al fin la creencia mal fundada, la palabra mal contada que en tu mente lo condenó.